Buenas tardes y bienvenidos. A punto de concluir nuestro ciclo de encuentros culturales de este 2024, El pasado es la vanguardia, hoy viajaremos por una de las principales formas de expresión artística, la pintura. Lo haremos recorriendo el periodo entre guerras a través de uno de los movimientos artísticos más intensos y emotivos, el expresionismo. Visitaremos obras y artistas que proporcionaron el auge de esta corriente en la Europa de los años 20 y que plasmaron el lado más oscuro de la condición humana, la angustia existencial, el sufrimiento, pero también el deseo de trascendencia y la resistencia. Para este coloquio, hoy nos acompañan, como siempre, de la mano del periodista Rubén Amón, tres grandes figuras. Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen; Manuel Fontán del Junco, director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March; y Marta Moriarty, galerista, comisaria y crítica de arte. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Es un lujo teneros hoy aquí en el Espacio Artia. Espero que disfruten de este recorrido y que las reflexiones de esta jornada nos inviten a contemplar el arte como el espejo de nuestras emociones a lo largo de la historia. Gracias. Y espero también que al finalizar este coloquio nos acompañen al cóctel que se servirá en el patio. Rubén. ¿Tenéis? Buenas tardes. Gracias de nuevo por la lealtad del público a este ciclo que llevamos sosteniendo desde hace algunos meses. Gracias a los tres espadas que hoy nos acompañan. Y quería empezar por hacer una alusión a esta imagen que corresponde a la última película de Francis Ford Coppola, Megalópolis. No sé si la han visto y no estoy seguro de querérsela recomendar, aunque es cierto que la película fallida de un genio es mucho mejor que la obra maestra de un cineasta mediocre. Así que si se animan, creo que es mejor decisión que no ir al cine a verla. Megalópolis decía porque alude al fin de una época a propósito de la decadencia de una ciudad, como reflejo de un imperio que se consume y que se agita. Y porque Coppola, con la cultura que aglutina todo su conocimiento, está haciendo un homenaje explícito a otra película de 1927, que seguro que van a identificar, que es La Metrópolis de Fritz Lang. Fritz Lang, que era él mismo arquitecto. Y artífice de una película que reflexiona otra vez sobre el fin de una época a propósito de la angustia de una ciudad donde el hombre vive deshumanizado, en situación de abnegación y de sumisión a poderes que lo sobrepasan en una atmósfera completamente hostil. La ciudad que se viene encima como reflejo de un mundo que se extingue. Metrópolis también es el título de una novela de la que hablamos aquí, de Philip Kerr, que es un escritor británico contemporáneo, murió en 2018, y la novela última, Metrópolis, se publicó a título póstumo y contaba la peripecia de un detective, Gunther, el detective que alimenta todas las tramas de las novelas de Philip Kerr, precisamente desenvolviéndose en una investigación sobre la muerte de unas prostitutas en Berlín de 1927, el mismo año de la película, curiosamente. Y también tratando de trasladarnos en clave contemporánea qué sucedía en esa ciudad, donde todo era posible, sobre todo morir, y donde el contraste de lo creativo y lo mortal agitaban una vida y una muerte que estimulaba a su vez un periodo de extraordinaria fertilidad, de comunicación con las artes. Y Metrópolis también. Es un cuadro que probablemente ustedes conocen,
porque está en el Museo Thyssen. Nos lo ha traído Guillermo Solana en reproducción. No hemos conseguido que trajera el original. Es muy frágil, si no lo hubiera traído debajo del brazo. Sí. Pero tiene sentido mencionarlo, y como introducción de la charla que vamos a mantener, porque es también el reflejo de la ciudad, con todas sus pulsiones creativas y destructivas, con todas sus angustias, con cadáveres, con distorsiones. La peculiaridad de este cuadro es que es de 1916 y tiene como razón de interés el hecho de que el propio Grodós había sido soldado militar en el regimiento de granaderos. Conoció la Primera Guerra Mundial, la vivió y la somatizó hasta el punto de que este cuadro viene a considerarse un reflejo de esa propia peripecia personal, el horror de la guerra trasladado en un cuadro. Y digo que tiene sentido citar a Grodós porque él mismo es el reflejo de la convulsión de esa época, él mismo es el reflejo de la vanguardia que entonces prevalece, pero también es él mismo el reflejo del castigo de la cultura que estaba por llegar, del nazismo, hasta el extremo de convertir este cuadro en uno de los más significativos de la exposición Entartete Kunst, arte degenerado, con que el régimen nazi en 1977, una exposición organizada en Múnich, viene a demonizar todas las vanguardias. Y digo que Grodós es muy significativo porque termina marchándose a Estados Unidos. Él también emprende ese viaje hacia América y es el reflejo del artista desarraigado, porque ni siquiera en Estados Unidos, conociéndosele como se le conoció y obteniendo la reputación que se merecía, tampoco logró los estímulos creativos que le hicieron dichoso. Luego murió en circunstancias trágicas y desgraciadas, cayéndose por unas escaleras ya de vuelta a Europa, habiéndose bebido todo lo que uno se podía beber después de haber vivido todo lo que uno podía vivir. Así que, si os parece, y dando los honores al anfitrión del cuadro, quizá este sea el centro de gravedad de una época, digo por lo premonitorio que es de lo que va a suceder y por lo que ya nos cuenta de cómo está convulsionándose una sociedad entera, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Rubén, por invitarnos y por invitar a Grodós, por invitar este cuadro que es una estrella de la colección moderna. Es un cuadro que el barón Thyssen compró a Richard Feigen, a un galerista neoyorquino, que a su vez lo había recibido del propio artista, porque el artista, después de estar el cuadro en la exposición de arte degenerado, se vendió, los nazis lo vendieron en Lucerna, lo compró un galerista y lo llevó a América. O sea que el artista tenía mucho interés en recuperarlo. Y hay que decir una cosa sobre el título. En alemán se titula Großstadt, que es la gran ciudad, es la metrópolis, pero es también la ciudad de Grodós. De Grodós, sí. O sea que es su mundo. Es a la vez la descripción de la locura subjetiva. Él estuvo internado con crisis nerviosa durante meses en la elaboración del cuadro, y la locura objetiva, la locura que está fuera de la mente, el delirio de la ciudad. Y es una pintura sobre la muerte, desde luego, es una Totentanz, es una danza de la muerte. Grodós, como muchos de los expresionistas, tenía muy presente el arte alemán del tardomedievo, del Renacimiento, y hace una versión pues, como el triunfo de la muerte de Bruegel, que está en el Prado, donde los esqueletos, que hay muchos, hay 3 coches de muertos, hay esqueletos y hay cadáveres semicorrompidos. Es como un apocalipsis zombie. Es la cosa más parecida a lo que hoy llamaríamos un apocalipsis zombie. Vienen a llevarse a los vivos. Hay una stripper sin cabeza, un tranvía sin conductor, y arriba de todo, es muy divertido, una bandera norteamericana, una bandera de los Estados Unidos. Grodós se cambió el nombre, no quería ya su identidad alemana, y en vez de Georg se puso George, en una premonición de su emigración posterior a América. Y esto es Berlín, pero también quiere ser Nueva York. Hay un componente también utópico, digamos, porque América representaba la libertad, el nuevo mundo y todo eso. Y hay que pensar también en una cosa. El cuadro se pinta entre el 16 y el 17, probablemente se acaba en agosto del 17. En abril del 17,
los Estados Unidos de América habían entrado en la Gran Guerra a combatir a Alemania. O sea que plantar una bandera con las barras y estrellas en lo alto de un edificio podía ser considerado como un acto de traición. Entonces es un cuadro de muerte, de locura y de rebelión. ¿Qué observación nos sugiere? Lo digo porque en esa novela de Philippe Kerr que mencionaba, se nos habla de una Berlín en la que coexisten los heridos de la Gran Guerra, las drogas con una facilidad y una normalidad que ahora nos resultan abrumadoras, ¿no? La heroína, la cocaína se compraban en las farmacias. La pulsión creativa y la destructiva, ¿no? Metrópolis, otra cosa curiosa, me parece, si no me equivoco, es que aparte de esta novela posterior, parte de una novela de 2026 de Theodora von Harbu, ¿no? Sí. Que era la que luego fue la compañera de La Fritz mujer de Lang. Fritz Lang, sí. O sea, que es muy... que la ha escrito ella, pero al mismo tiempo esta mujer luego fue nazi. Sí. O sea, que es interesante meternos en una sociedad en la que todavía no poseen la perspectiva que nosotros podemos aplicar. No es fácil posicionarse, no es fácil nada. Y en cuanto a esta metrópolis que retrata Gross todavía creo, no sé, vosotros sabéis más, va a volver a la guerra en el 17, porque Gross está 2 veces. Y cuando presenta todos estos cuerpos, en el libro este tan bueno suyo, un sí menor y un no mayor, habla de que cuando él estaba en el hospital, con una crisis sobre todo nerviosa, pero le ponían en la camilla de al lado cada día a un enfermo que desaparecía porque moría, pero que uno, por ejemplo, no tenía abdomen, el otro no tenía piernas. Entonces, él ha ido viendo todos esos personajes mutilados que luego aparecerán en la ciudad. O sea, que se mezcla con la euforia del Berlín, que todavía en 16 todavía no hay euforia porque es la guerra, ¿no? Pero se intenta disimular que la mayor parte de la gente que tenía que estar en Berlín o no están porque están muertos, o están mutilados, o están con crisis nerviosas, ¿no? Entonces se intenta hacer una ficción de gran ciudad eufórica cuando es un cementerio. Yo voy a decir algo, pero a ver si consigo que Guillermo y Marta me interrumpan. Acabo de citar la biografía americana de publicada en inglés de Gross, incidentalmente. La tenemos en la biblioteca de la Fundación, por si a alguien le apetece venir a verla, porque se la dedicó Gross a Zobel, le dedicó una acuarela qué en interesante. el frontispicio en Harvard en el 50. Bueno, sí. Fíjate. Y antes, mientras preparábamos esto, para que pareciera natural, alguien ha dicho que qué contraste con París, ¿no? Sí, La ciudad de la luz. sí. Y bueno, Guillermo acaba de hablar de Metrópolis, es difícil añadir algo más, y ha dicho una cosa que me parece muy interesante. Bueno, ha dicho varias cosas interesantes. Una es que, claro, en el 16-17 Berlín quiere ser Nueva York. Y dicho, el destino de buena parte de los expresionistas y de los intelectuales de entreguerras va a ser Estados Unidos. Van a acabar allí. Van a acabar en Estados Unidos, ¿no? Muchos historiadores del arte, ensayistas, literatos, músicos. Cineastas. Cineastas todos, sí. Claro, en el 16-17, digamos, ya no puede ser París, de alguna manera, ¿no? Quiere ser Nueva York, ¿no? A mí me ha impresionado mucho cuando he estado mirando la web de Arquia, esa especie de título, lo voy a decir mal seguro, 1924-2024, el pasado es la vanguardia, o la vanguardia es el pasado, ¿no? Porque supongo que os sobrevuela el ciclo, qué similitudes hay entre los años 20 o el periodo de entreguerras y los años 20 en los que estamos ahora, ¿no? Exactamente. Y a mí me parece que la hay, con diferencias. Por si ayuda, a mí siempre me ha servido, quizás llevo por tanto mucho tiempo equivocado, pensar que el periodo de entreguerras es una especie como de situación de convalecencia entre dos grandes enfermedades. La primera es la Primera Guerra Mundial, que es salvaje y que es una carnicería. En los cuadros de Gross y de Dix y después de Herfield aparece un precedente de The Walking Dead, ¿no? que para mí es la gran serie contemporánea, una de ellas por lo menos, ¿no? Los muertos vivientes, en fin, que conservan algún tipo de grado de movimiento ambulatorio por lo menos y que muerden a los demás, aunque están muertos, ¿no? Y los vivos tienen que resistirse, ¿no? La segunda ya es la guerra realmente global, mundial, atómica, que amenaza con destruir del todo la forma del mundo, ¿no? La primera destruía más bien los cuerpos, pero no tenía la fortaleza necesaria.
todavía en los años 20 París es la ciudad de la luz, pero pronto le pasará el testigo a Nueva York. Y una de las ambigüedades o de las, ¿cómo decirlo?, de las curiosidades, o de la fascinación y de la repulsión al mismo tiempo que ejerce el periodo de entreguerras, probablemente esa situación entre haber estado enfermo y ahora sabemos que volvieron a estarlo, está recuperándose, está necesitado de cura, esa mezcla curiosa de Berlín, ¿no?, la ciudad de las libertades, pero también la ciudad de la crisis política, Weimar, sí, pero yo creo que y de la larva que va creciendo y que en un caso ya se ha disparado con la Revolución Rusa en el 17, tan optimista inicialmente, pero después tan salvaje y carnicera, y sobre todo en Alemania con lo que va a venir a continuación, que surge de ese caldo de cultivo parcialmente, que es Hitler como el artista expresionista total, sin me apuráis, ¿no? Yo creo que, interrumpiendo como has solicitado... Es que si no damos conferencias, ¿no? No, claro, que hay una gran diferencia entre París, que París es siempre la ciudad del amor y de la luz, pase lo que pase, muera la gente que muera, ocurra lo que ocurra, se suiciden todos, da igual, solo queda eso. Y en Berlín, incluso en épocas, o sea, para empezar, es que la imagen de los alemanes tan serios y cuadriculados no es así, es Sturm und Drang, el romanticismo más alocado, Carolina Underrode con puñales en el Rin, o sea, Werther, o sea, son extremos, ¿no? Pero que mientras que París pensaba que se había acabado la guerra y que estaban viviendo... ¿Qué hago? Seguir como si no pasara. Mientras ellos creían que estaban viviendo un renacer porque eran los vencedores, en Alemania sabían que habían perdido, que estaban derrotados y que en el Tratado de Versalles les habían puesto unas condiciones horribles. Entonces, para ellos, en realidad, yo creo que no hay dos guerras, hay una gran guerra. Hay una mala cura de la primera y Exacto, por tanto hay que vengarse una de la segunda. recaída tremenda, ¿no? Sí. Y eso de Weimar es un espejismo, porque mientras nosotros ahora hemos heredado el diseño, la arquitectura, el no sé qué, Weimar parece maravillosa, la Bauhaus, pero eso era simultáneo a una inflación bestial, a unos problemas internos terribles, ¿no? Solo hemos heredado la utopía de Weimar, pero no la realidad de Alemania en aquellos años, ¿no? Bueno, yo creo que 1924, ¿no?, por situarnos y por hacer la comparación que sugeríais en el título y sobre la que tú has vuelto entre la actualidad y la situación de entonces. 1924 no es un momento de desesperación, es un momento de... se ha restablecido el orden. Es decir, en Alemania se ha cerrado el periodo de hiperinflación, hay un nuevo marco, una nueva moneda, el Reichsbank es independiente del gobierno, hay una ilusión de estabilidad. En la URSS están con la NEP. Hay unos años durante los cuales existe esa ilusión de estabilidad. Ahora, por ejemplo, tendemos a ver el nazismo como una amenaza tremenda, pero a mediados de los años 20 el nazismo no era una amenaza inminente, se podía considerar todavía como un movimiento de chalados, de fanáticos y no todavía directamente amenazador. Todo eso se va a precipitar después de la crisis mundial, ¿no?, al final de la década. Entonces, hay un momento, después de la gran crisis de civilización que ha sido la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, hay un momento en que todo el mundo quiere creerse que hemos recuperado el orden, hemos recuperado la estabilidad, hay una ilusión y hay un momento de euforia, que los Roaring Twenties y todo eso viene de ahí. Que se ha acabado ya la pesadilla de esos años. En la comparación con la actualidad, hombre, no podemos comparar la crisis del COVID, por tremenda que haya sido, con lo que fue la crisis de civilización del 14 al 18. No, sería una enormidad, ¿no? Pero sí hemos salido de unos años complicados y estamos, como estaban ellos, en un interregno. En un interregno donde hay signos ominosos, hay signos ominosos de que
A veces en la prensa nos cuentan que puede haber una guerra en el mar de China, o puede haber una guerra en Europa, o puede haber, ¿no?, o una guerra en Oriente Medio, o puede haber una guerra mundial. Por primera vez yo, desde que era pequeño, he vuelto a oír hablar de guerra mundial. Sí. Y la sensación de que es un interregno frágil es lo que me parece más comparable con lo que es el periodo del 24 al 29. Vamos a ver si al final de esta década salimos de dudas. Bueno, en ese sentido, es verdad que entre los síntomas que se pueden cotejar fácilmente, si esta amenaza es que Europa no parece haber asimilado, me refiero, por ejemplo, al auge del nacionalismo, que vemos países saboteando el proyecto de la Unión Europea, que parecía un proyecto milagroso, ¿no? Después de la dialéctica de la guerra, que un continente emprenda a partir del eje de París y de Berlín el camino de una Europa reunida, digo, amenazada por el nacionalismo, amenazada por la extrema derecha, amenazada por la extrema izquierda, después con Putin en una posición expansionista y con un señor del universo que es Xi Jinping a través de un modelo de sociedad que imita hábitos de las democracias, pero ejerce sobre todo un totalitarismo despiadado, ¿no? O sea que síntomas de los que tener ciertas precauciones. Te he interrumpido, ¿verdad? Sí. No, es verdad que a diferencia de esa época nosotros no hemos salido de una primera guerra mundial 14-18, pero sí que, me corrijo y matizo, gracias a Guillermo, efectivamente, digamos, hay cambios muy fulgurantes, ¿no? Hay un libro por ahí, escrito por un colega tuyo, que se ha traducido ya al español, que se llama 1913, el verano del siglo. Te cuenta, claro, es el verano del siglo, realmente, ¿no? Son las utopías que todavía no se han probado falsas o perversas, ¿no? En el 16-17 esto ya empieza a fallar. Y en los 20, las propias corrientes artísticas se empiezan a corregir a sí mismas. Es decir, que el ímpetu, por ir a alguna de las imágenes del vídeo que habéis puesto al principio, y a uno de los artistas que también viene de la colección de Guillermo, que es Feininger. Esto es 1913, claro, este cuadro. Y poco después, ya en 19-20, claro, la utopía individualista del futurismo, del suprematismo, está corregida por el esfuerzo colectivo de la Bauhaus. Sí. Se trata de cambiar la sociedad de otra manera, a través de la arquitectura, a través del diseño, a través de la ropa. Es decir, que puede que no consigamos cambiar el mundo, pero a lo mejor podemos cambiar cómo la gente se viste y eso probablemente cambie cosas, ¿no? Y inmediatamente después hay esa especie como de caída que tantos paralelos tiene con el mundo actual, ¿no? Que es una especie como de inflación. Me acuerdo que Josep Pla, que pasó tanto tiempo en Alemania y los países de Centro Europa, le daba una enorme importancia a este tema de la inflación de la moneda, como buen catalán, y que perdone a algunos si estaba aterrado cuando la moneda se inflaciona y necesitas sacar una maleta de billetes para comprarte un bollo suizo, ¿no? o un berlinés de estos, ¿no? Claro, también hay una inflación, digamos, de valores estéticos, o empiezan a crujir bastantes de los supuestos políticos de la democracia. Yo le decía que hay una diferencia que yo veo, que es de la que casi deberíamos hablar más, que es, sea cual sea el paralelismo en las situaciones de 1924 a 2024, lo que no se puede comparar es la implicación de los artistas y el mundo de la cultura en la supuesta, en el futuro, en el arreglo del mundo, en la creación de una nueva sociedad. Allí no solo tenemos futurismo, cubismo, Dada, que fue clave, surrealismo, expresionismo, bueno, puedo seguir así, rayonismo, suprematismo, constructivismo, es una barbaridad. Pero eso significa que muchos artistas se reunían, hacían grupos y hacían manifiestos, porque querían cambiar el mundo y creían que estaba en sus manos hacerlo. Y en efecto, los rusos decían, ya está bien de pintar cuadros, vamos a llenar las calles de electricidad. Y estaban creando unos modelos, nueva moda, imagínate Sonia Delaunay o todo el Arts and Crafts que hacían. ¿Y por qué ahora? Esa es la diferencia. ¿Qué artistas? Ahora acaba de pasar, está una feria estampa, acaba de pasar la Bienal de Venecia, estamos con todo el problema de Palestina-Israel, que es bestial, que se está expandiendo, la guerra de Ucrania que sigue y Putin sigue ahí alocado. Están ocurriendo muchas cosas y si vas a la Bienal de Venecia no se ve nada. Sí.
Es como si no El estuviera... arte es un mercado en realidad, ¿no? Exacto. Esa es para mí la diferencia trágica. Sí. Que, Bueno, también era un mercado en aquella época, ¿no? Bueno, vas a la Bienal de Venecia y ves lo de Stranieri Bunke, todos somos extranjeros. El título. Aquello de Cal Valentin, ¿no? Todo el mundo es extranjero en el extranjero, ¿no? Que es obvio, ¿no? Pero sí, tiene desde luego aparentemente menos radicalidad, o sea, parece más el lema de una ONG que de un manifiesto de 1915, ¿no? Es decir, donde las cosas que se dicen eran salvajes, ¿no? sí. Porque, muy claro, valientes, muy honestas. y muy duras y muy Y muy radicales, duras, porque claro, sí. lo que dice Marinetti no es vamos a cambiar el mundo a base de organizaciones no gubernamentales que vayan a los sitios donde la gente está en necesidad, sino gracias a la gran higiene que es la guerra. Vamos, Sí. ahí Que vamos. Después llega sí. y le enmienda la plana, ¿no? Dicen todas estas cosas porque se lleva por delante a la mitad de los futuristas, ¿no? Salvo a él y a... Guillermo, considerando que este cuadro es de 1913, está también en la colección, no lo ha podido traer porque no reunía las condiciones de seguridad, tampoco este. Claro, visto desde esta perspectiva, considerando que todavía no empezó la Primera Guerra Mundial, ¿cuánto de premonitorio tiene el arte expresionismo? ¿Cuánto le atribuimos esa condición precisamente porque es muy atractivo hacer una analogía? Sí. Y esa paradoja según la cual en realidad el expresionismo era una corriente ya retrayéndose y sin embargo tiene una influencia enorme sobre las demás artes, ¿no? Que es un... Sí, en los años previos a la Gran Guerra hubo muchos testimonios que posteriormente se han considerado premonitorios, ¿no? Y en la pintura hay muchos de estos artistas que cultivan una visión apocalíptica. Meissner es central para eso. Claro, ¿hasta qué punto es producto simplemente de la destrucción de la forma, que había empezado con cubistas y futuristas, que la están aplicando, o hay una verdadera premonición? Yo creo que en algunos casos sí hay una intuición de inestabilidad profunda, de movimientos sísmicos subterráneos, ¿no? Y no solo fueron los artistas plásticos. Yo recuerdo que Jung, por ejemplo, tiene unas visiones de la preguerra en que ve Europa inundada de sangre. Hay muchísima experiencia visionaria de que la guerra se les viene encima, de que la civilización se acaba, ¿no? En los años 20, en esto pretendieron ser una época de reconstrucción, ¿no? Inspirándose. Quedó mucho expresionismo, porque el expresionismo continuó existiendo en pintura, como en el cine, como en la fotografía y como en muchas artes. Pero predominó, sobre todo a mediados de la década, desde el 24-25, un espíritu más de orden. El famoso rappel à l'ordre, ¿no? Sí. Que tiene dos lados, de los que también podemos aprender mucho para hoy. Tiene un lado la nueva objetividad y muchas de las estéticas de entreguerras, un lado realista, muy inspirado en la fotografía. Debemos volver a las cosas, que son más reales que todas las fantasías que cultivaron las vanguardias, y tiene otro lado que es el de la geometría, el del orden monumental. Se puede ahí unir desde los movimientos como de style, los movimientos constructivistas que buscan un orden abstracto, hasta la arquitectura monumental del periodo de entreguerras, ¿no? Entonces, en esas dos, con la fotografía y con la geometría, se pretende reorganizar el mundo, reconstruir el orden del mundo que había sido sacudido, que había saltado en pedazos. Lo que pasa es que esa reconstrucción dura poco, porque al mismo tiempo en la década aparece el surrealismo, por ejemplo, y en el propio realismo de la nueva objetividad hay una dimensión de malestar, mágica, de inquietud, de irrealidad. O sea que es una ilusión de orden, más que una certeza de orden, lo que se impone a mediados de la década. Pero no. Queremos creer quieren creer... Pero el Dada está cogiendo fuerza y es en el 16. No, pero Dada, el año 18 está virtualmente terminado, Duchamp, ¿no? Se lo lleva a América. Dada... Yo creo que tiene... Duchamp se lo lleva el 17, pero Dada es muy breve y va a dar paso al surrealismo, sí. Al surrealismo en París,
que es un movimiento que expresa todo el malestar también, pero de una manera también más organizada. Y quiero decir sobre lo que tú decías de los artistas. Es verdad que hoy falta, o sea, si lo comparamos con la época, no tenemos ni la mitad de vitalidad. En los de activismo, ¿no? De activismo, la palabra es activismo. Ni siquiera de novedad, de originalidad. El panorama hoy en las artes pues es un panorama de una serie de revivals y de cosas que ya hemos visto en realidad. Si uno va a las ferias de arte, ve cosas que ya ha visto muchas veces, ¿no? Pueden ser mejores o peores, pero no ve nada nuevo. Y en aquel momento sí había muchísimas cosas nuevas. Pero también quiero decir que el impulso de transformar el mundo pues puede ser muy peligroso. Los artistas de los años 20 están alineadísimos con los movimientos totalitarios. Sí. El grupo Novecento en Italia lo inaugura Mussolini con un discurso. Sí. Los surrealistas se alinean con el Partido Comunista enseguida. Entonces, hay unas ganas de los artistas, y no digamos en la Unión Soviética, ¿no? Claro, pero que todo eso es muy excitante. De encuadrarse, de militar, y terminan siendo instrumentos de poderes totalitarios, yo creo. Esa es la ventaja de hoy, es que no hay tanto. Incluso en los artistas activistas no hay un alineamiento, una disciplina, una adscripción de partido como la que había. Pero no de partido, pero Guillermo, las ventajas de la tibieza yo no las acabo de valorar del todo. No la ves. No. Yo no diría que es tibieza. Tiene ventajas, la tibieza tiene ventajas. Yo no sé si la llamas tibieza ya. Ya la he cagado. No, bueno, ya es como estos argumentos con adjetivos. ¿Qué prefieres? ¿La alegría del sol por la mañana temprano que nos llena de...? ¿O la tristeza enorme de una noche lluviosa? Pero obviamente lo primero. Estos chicos tenían una voluntad de cambiar el mundo. Unos se equivocaron, otros no, pero esa voluntad la valoro y la sigo valorando y la añoro, ¿no? Eso es cierto, y sobre todo si uno no hace un anacronismo, en ese momento hace falta ser muy visionario para tenerla, porque las condiciones eran terribles, ¿no? Es decir, que ahora, quizás hoy pasa que más que tibieza lo que hay es cansancio, porque sabemos a qué condujo aquello. Hay un texto muy bonito de Boris Groys que se llama La voluntad de descansar, en la que plantea que el famoso dictum de Nietzsche, que tan presente está en este mundo, de la voluntad de poder, se ha sustituido por la voluntad de descansar. Lo que nos pasa a todos, estamos cansadísimos, ¿no? Todos queremos descansar. Y él explica que, y esto creo que es aplicable a muchos artistas, que esto pasa no porque seamos de vanguardia y por tanto hayamos corrido delante de la tropa regular, sino porque los vanguardistas han corrido tanto que no sabemos si han fracasado o triunfado, y nosotros estamos detrás y estamos cansadísimos de esperar. Cansadísimos por su actividad, no por la nuestra. Y entonces, o más bien estamos cansados, nos cansa ver que aquel sobreesfuerzo... Pero os pregunto, ¿cómo hace una sociedad a no apreciar el periodo de prosperidad y de paz que vivimos, ¿no? Y a frivolizar con los síntomas que nos alertan de periodos... Bueno, esto tiene que ver con lo que decía Guillermo, ¿no? Que, digamos, el retorno al orden de los 20 es aparente. Es aparentísimo. Bueno, en realidad casi todo es aparente siempre, ¿no? Pero también ocurre hoy, ¿no? Es decir, que, o sea, probablemente se puede decir con razón que todavía nos levantamos por las mañanas creyendo en estructuras políticas organizativas que se basan en los ideales de la Revolución Francesa, es decir, la democracia liberal, la igualdad, la fraternidad y la libertad, pero en realidad vivimos en un mundo que culturalmente es posmoderno y en el que vige, si me apuras, el todo vale, que en el fondo es una versión edulcorada de la ley del más fuerte, ¿no? Es decir, que entonces ahí hay una especie como de descreimiento, de afirmación, pero esa especie como de no creer en lo que cree, ¿no? Que me parece que algún teólogo francés, que no recuerdo cómo se llamaba, no sé si es Renan, usaba para definir cuando una época está en crisis, ¿no? Que decir, tú en realidad no crees lo que crees y por tanto... Estaba ahora pensando que siempre estamos a merced de circunstancias que no dominamos, ¿no? Y, por ejemplo, todos sabemos lo que es el jinete azul, Blue Rider, no sé cómo se pronuncia. Blauer Rider. Blauer Rider, me lo temía. No me lo tenía. Por eso he dicho el jinete azul. Pero tenemos la herencia de Kandinsky, sobre todo. Aquí tienes a Kandinsky. Aquí está Kandinsky. Ahí con está. Los estudios de color, por cierto. Pero, ¿qué habría ocurrido si no hubieran muerto precisamente en la Gran Guerra dos personajes luminosos, que ahora hablábamos de la luz, Marc y August Macke? Sí.
estos señores no iban por lo tremendo, ni tampoco iban como Kandinsky por la mística o como Klee la espiritualidad, sino que ellos querían defender el mundo con luz. Macke insistía con esos animales, esos paisajes, Frank Marc, y August Macke parecía hasta francés, con todos sus escaparates iluminados y escenas. Entonces, ¿qué habría pasado si esos dos chicos que murieron con 27 y 30 y algo años hubieran vivido? ¿No habría sido todo completamente diferente en el arte? Bueno, efectivamente, creo que los dos comparten cierto optimismo que quizás otros no tenían, aunque también... Bueno, Egon Schiele murió con 28, ¿eh? Y ¿Cómo? Que Egon Schiele murió con 28. Sí, ese era lo contrario. Era lo contrario, por eso digo. Pero bueno, sobreviven Gabriele Munter y Jablensky, que también tienen esa alegría de vivir. Pero... Que ahí nos metemos en el tema de las mujeres y porque todas estaban casadas con alguien. Voy a ir a eso. Vete a eso. Me estaba acordando... No tenían tiempo para hacer lo que tenían que hacer. Y Alma Mahler con todos. Y Max Ernst con todas. Sí, Pero Gabriel Munter, pues una con Kandinsky, la otra con Max Ernst, la otra con Larionov, con Gershwin. O sea, ese tema, mételo, que es muy interesante. Pues una forma de... Voy a procesarlo, pero una forma de meterlo y pedir perdón público por mi pedantería, por corregirte el No, lo estaba pidiendo. Estaba pensando, no sé si querías decir, sí, porque lo has dicho, que lo que se pierde con la muerte de las trincheras de Franz Marc y de Macke, es la luz, del norte de Alemania, es la luz, es esa especie como de versión más de mujer, más femenina, si me apuras, del expresionismo. Pensando en el título de los diálogos, ¿no? La vanguardia es el pasado y el paralelo entre el 24 y el 2024. Hace unos años cayó en mis manos un texto de un ruso que es profesor universitario en... El pasado es la vanguardia, te corrijo yo ahora. Sí, el pasado es la vanguardia. Sí, el pasado es la vanguardia... La debía. Donde planteaba que una de las cosas maravillosas de la vanguardia del 9, del 15, del 13... Sí. Es que, de alguna manera, los procedimientos que puso en boga han anticipado el sustrato del software. El texto se llama La vanguardia como software. Qué bueno. Una de las cosas que nos hacen estar en un estado de euforia, por lo menos alguna gente hoy, que a lo mejor debajo, seguro que esconde cosas muy complicadas, es esa especie como de optimismo digital y tecnológico que nos llena a todos, ¿no? Hasta que tienes hijas de 15 años y te das cuenta de que el móvil es un compañero de piso peligroso, ¿no? Pero plantea esto, Lev Manovic se llama, ¿no? Porque el corta y pega, el collage, la unión de elementos dispersos. Qué bueno. Estos son los comandos básicos de la revolución revolución digital. Esta artista Hannah Koch, que era del Dada precisamente. Hannah Koch, que hace collage. Te he vuelto a corregir. Eso está muy presente. Eso está muy presente, pero hay otra... Es que hablar alemán... No, pero quizás... Es estupendo. Y ahora podemos ir a esa especie de expresionismo de mujeres o a las mujeres de la Bauhaus, que no son muchas, sobre todo como alumnas. Pero es que lo de las mujeres, eso es otro tema. Bueno, que ahora sigo, o sea, acaba con esto y empiezo ya con las mujeres de la Bauhaus. Bueno, en paralelo a este texto cayó en mis manos otro publicado por una señora que se llama Miriam Shapiro, la conoceréis, una revista feminista radical americana de los años 80, se llama Heresies, que además ves el masthead y todos son mujeres, o sea, ni el impresor es un hombre, todos son mujeres, en la que ella plantea que, en el fondo, todos los procedimientos de la vanguardia, donde están anticipados en realidad, es en las labores que siempre han hecho en el ámbito doméstico las mujeres. O sea, es posible que si la vanguardia hubiera tenido... O sea, a lo mejor se cambia más eficazmente el mundo ejerciendo algo que era más propio, por cierto, de las madres que de los padres, que no solo estaban casados con aquellas a las que le hacían sombra, sino que se iban a las 9 a trabajar o a pintar y los dejaban solas con la casa, en el ámbito de la educación que en el ámbito de la cultura. O sea, quizás los artistas, a lo mejor esto nos cansa a algunos algo, pretendieron modificar el mundo a través de las armas de la cultura. Claro, les pasó que muchos de ellos fueron sobrepasados por la izquierda y por la derecha por la vanguardia política. Sí, bueno, la razón de esta imagen es precisamente para hablar de Kandinsky y para hablar de la Bauhaus, pero yo creo que la Bauhaus
no sé si estáis de acuerdo, parte de un principio discriminatorio Eso es donde yo quería ir un respecto poco. a en qué categorías la mujer puede sentirse o no artista. No, porque Sabemos es que, sí. que se abate la barrera del arte y la artesanía como principio Pero luego organizador, Gropius dice, pero luego no, cuidadito. las mujeres a las artes menores, los varones a las artes mayores. Digo, por esta visión que tenemos un poco idealizada de la Bauhaus. ¿Y si hubiera pasado al revés? O sea, en vez de si no hubieran muerto estos dos pobres, ¿y si hubiera habido un componente de mujeres mucho mayor? ¿Y si ese cambio del mundo se hubiera dado más sobre las alas de la educación y hubiera sido civilizatorio en vez de por las alas del arte hubiera sido cultural, siendo cultural como ha sido, ¿no? Pues igual, Bueno, pero las mujeres ahí también disfrutarían, ¿no? podían haber cogido en las manos la cultura, porque yo creo, y no estoy segura, que la Bauhaus cuando empieza, según todas las normas que habían dictado en Weimar, tenía... ¿En dónde? Weimar. En Weimar había en las mismas posibilidades de acceso para la Bauhaus para hombres y mujeres, en principio. Y entonces empiezan en los primeros años 50% mujeres y hombres, hasta que Gropius dice, uy, esto no me gusta nada, entonces vamos a hacer que no entren en arquitectura, pero que entren en textil y pottery, ¿no? Y empieza, pero resulta que hay tantas mujeres también, que dice, bueno, solo las que tengan un extraordinario talento. Y Van der Rohe, y aparte Van der Rohe, ¿qué hace con esta señora que cómo se llama? Lili. Claro, o sea, ella... Una cafetería maravillosa. Ya, pero ella hacía todo con él, pero el que firmaba era él. Y como ella misma dice, la que hace muebles soy yo, pero nadie sabe que esa butaca Barcelona es mía. Es peor lo de Le Corbusier, que le pintó a la pobre Dailin Gray Otro. su apartamento. Claro. O sea, que no es que las mujeres solo puedan ayudar en temas que les son propios, como las telas y las cosas, sino que cuando lo hacen lo contrario, también las han seguido aplacando, ¿no? Y luego es cierto lo que yo decía antes, pero eso no quiero meterme en este tema de mujeres, que es tan solo dejar un poco hacer el asterisco, ¿no? Sí. Porque es muy triste que todas las mujeres de las que sabemos, casi todas, es porque o estaba casada con Jablonski o estaba casada con Kandinsky, o estaba casada con Max Ernst, o con Jeanne Arp, o con... Entonces, solo podían acceder o con el mismo Hugo Ball, o sea, su mujer también... La excepción casi era en el arte ruso o soviético, ¿no? En las soviéticas eran las únicas, que había algunas, aunque Larionov y tal, pero Sí, era más importante ella casi. Sí. Pero es el único caso que realmente en la Unión, en la nueva Rusia... Sí. se Bueno, hemos intenta- hablado En de... realidad, perdonadme, Claro. se imputa a la Unión Soviética, pero viene de mucho más atrás y no se debe a los soviéticos. La razón por la cual hay tantas artistas, mujeres artistas en la vanguardia rusa, es porque las instituciones académicas en Rusia, en el Imperio Ruso, a pesar de que el Imperio Ruso fuera como lo más atrasado de Europa en tantos sentidos, abrieron sus puertas a las mujeres Fíjate, qué antes interesante. que países como Francia. Entonces, Qué interesante, si no Goncharova... sabía. O Alejandra. virtualmente la vanguardia plástica rusa está formada y evolucionada antes del golpe de Estado bolchevique del año 17. O sea que Sí. el régimen soviético hizo mucho en el cine, hizo mucho en la fotografía, hizo mucho en el diseño, pero la vanguardia, la pintura y los movimientos artísticos como el suprematismo, el constructivismo son anteriores. O sea, Y las señoras que creaban y que luego siguieron creando durante el régimen soviético, unas se marcharon, otras se quedaron, se formaron en los Antes. primerísimos años del siglo. En cambio, Entonces, se ve es que- una particularidad extraña de Rusia, que dejaron entrar, abrieron las puertas, y en cuanto abren las puertas de las academias a las mujeres, pues aparecen un montón de grandes señoras creadoras. estupendas, Claro. sí. Entonces en la colección Thyssen es muy curioso porque el único lugar donde se concentran un montón de mujeres artistas es en la selección de pintura rusa. Sí. Y no es que Heini Thyssen fuera particularmente feminista, es que si haces una selección aleatoria de las obras maestras de la vanguardia rusa, Sí. te encuentras un mayor porcentaje de mujeres necesariamente, ¿no? Es así. Es muy curioso. Ahora, sobre lo que estabais diciendo, no sé, yo noto como que tenéis mucha fe
en la capacidad del arte para cambiar el mundo. ¿Quiénes somos? Bueno, vosotros dos, vamos, yo lo veo clarísimo. Sí, no os escondáis. No. Sobre todo Marta, Uy. Marta más que yo creo. pero Sí. quizás tú por no llevar la contraria. No, Mira, Guillermo. estoy más cerca de ella que tú. Pero he eso es notado verdad. Pero, Guillermo, que si no. hubieran vivido Marc y Mac, Sí. habrían sido víctimas, como todo el mundo, de la historia europea. Si se hubieran quedado en Alemania, pues hubieran estado hechos No, la puñeta, perdona, como Guillermo, todo ya- el mundo, y si se hubieran marchado también Pero hubieran Guillermo, pasado por mal. referencias, yo no digo que los artistas cambien el mundo, pero que me gusta que piensen que pueden hacerlo. Ya. Eso lo veo muy importante. Bueno. Como me gusta que todos pensemos que podemos cambiar el mundo, aunque no lo hagamos. Es un Hay consuelo. una frase muy bonita de Scott Fitzgerald. Sí, Scott Fitzgerald. ¿Cuál es? Pronúnciame. No, te la está preguntando. No. Responde a la pregunta. No, aunque el mundo, no sé cómo es, ¿no? Pero es en el de Crack Up, ¿no? Aunque el mundo no tenga remedio, sigamos pensando que lo tiene. Entonces, eso es lo que creo que es nuestra obligación, y más aún la de los artistas o los escritores. O sea, en Alemania hay un momento que, ¿por qué se suicidan sin parar? ¿Por qué se van? ¿Por qué huyen? ¿Por qué se mata Zweig? Porque no tienen dónde volver. Porque Sí, el desarraigo. es el desarraigo. Ya, no solo es un desarraigo geográfico, No, sino que es el mundo Sí. de ayer, Es que el ya mundo no de ayer, existe, ¿no? sí. De hecho, así que hablamos de Viena, porque este cuadro tiene que ver con Viena, es de vuestra colección también, Guillermo. Y es el hartazgo del propio Schiller respecto a esa Viena oscura, depresiva. Hemos hablado del itinerario de París a Berlín, pero es que casi la contrafigura perfecta de Berlín es Viena, ¿no? Donde todavía todo el conservadurismo, pero no muchas de las libertades, casi expulsan a Chile a la campiña, a la ciudad de su madre, a huir de un mundo para tratar de reconocerse en otro, ¿no? Los paisajes de Chile son muy interesantes porque no tienen la ferocidad y la atrocidad de sus dibujos de figuras humanas, ¿no? Y la obscenidad. Pero también hay mucha inquietud soterrada. Es un paisaje de un pueblo bohemio a orillas del Moldava que está como muy ordenado. Incluso hay rastros como de la cuadrícula de Joseph Hoffmann, y que recuerdan casi como trozos de Mondrian. De Mondrian, ¿no? sí, sí. Con esas cuadrículas, esos pixelados ahí. Pero si se fijan, las casas tienen ojos. Y hay un extraño sentimiento antropomórfico en esos edificios que nos miran desde el otro lado del río. Chile, hasta cuando parece tranquilo, hay muchísimo malestar enterrado y mucha tensión. Ahí, no, por hablar de pintura, sí. claro, es que tenéis una colección que te deja boquiabierto, ¿no? Pero, o sea, efectivamente, los paisajes de esa misma zona de Klimt están urbanizados en Chile, están más trabajados. Y casi aparece Hundertwasser, otro austriaco que después haría edificios casi con ojos. Pero, Rubén, también hay que decir que algo de lo que ocurre... ¿Sabes que el Barón compró un Hundertwasser? Fíjate. Muy al final de su vida, es una locura que hizo. Sí, totalmente. Pero lo vio conectado con esto. Sí, pero sí. Pues, no, que claro, parte de lo que está pasando en Berlín en el 16-17, o que pasa en el periodo de entreguerras, de alguna manera en Viena sí se ha anticipado, ¿no? Quiere decir que pues en 1903, por ejemplo, hay una cosa muy sintomática, y es que hay un escandalazo consistente en que el Imperio le ha encargado a Klimt que haga 3 representaciones alegóricas, básicamente de 3 de los pilares de la sociedad, que son las 3 facultades de la universidad: la de filosofía, la de derecho y la de medicina. Sí. Como Claro, sexys, el ¿no? Estado que le hace ese encargo a un hombre, o mejor dicho, el hombre al que el Estado le hace ese encargo, cuando lo entrega, que no es 1875, sino 1903, en la secesión dedicada a Beethoven. Le dedicasteis la exposición. Sí, le dedicamos un proyecto. Ya hace 3 figuras alegóricas que ya no son alegóricas de un mundo feliz, imperial, maravilloso, civilizado. Ya son la medicina como algo que en el fondo mata, el derecho como algo que es profundamente injusto estructuralmente, y la filosofía, con toda la filosofía de la sospecha de Nietzsche,
representada en forma de serpientes, ¿no? Es decir, que Viena claramente se adelanta, ¿no? Creo que también ahí probablemente, digamos, esa especie como de hilo austríaco... ¿Otto Wagner en qué años es? Otto Wagner, pues es en esa época, ¿no? Es decir, que los talleres vieneses y Wagner, pues sí. Porque tiene esa antes casa, del 10, probablemente, ¿no? esa casa en la que Del siglo y pone antes del 10. sin arte, sin amor no hay vida. O sea, que Sí, ese es el edificio de la secesión. No, ahí no, pone- es una sí. villa, sí, que tiene en el bosque. Y, o sea, que ese sentimiento en él todavía estaba, ¿no? Sí, Que sería bonito con la secesión vienesa. sí. Yo creo que, volviendo a lo de que si el arte Que nos la vamos a cargar. puede cambiar el mundo, yo creo que el arte decididamente no cambia nada. El destino histórico lo sufre casi siempre y para lo único que nos sirve es para consolarnos. Es decir, para consolar sobre cómo es la realidad, sobre lo dura que es la realidad y cómo las cosas no van como desearíamos que fueran. Yo soy muy pesimista. Yo creo que es muy profético también, ¿no sabes? Esto Ángel Sí. González en el libro Arte y Terror, ¿no? Habla de la capacidad profética. Entonces, sí, está bien tener el arte, mirarlo sabiendo que ellos ven cosas que los otros no ven, ¿no? Y poder seguirle un poco, como si fuera un oráculo. Sí, estoy contigo en cuanto al consuelo que da sobre el presente y el pasado inmediato, pero también tiene ese punto del artista, o sea, de anticipar el futuro. Claro, por definición, si un artista hace algo nuevo es porque ha venido de un sitio del que no venimos los demás, Sí. viene del futuro, ¿no? Eso es muy importante. Él está en un sitio en el que los demás Entonces, no estamos. Del otro lado de la montaña, ¿no? Sí. A mí siempre me han parecido mejores sismógrafos que curadores, por así decirlo. Exacto. O sea, son capaces de anticipar lo que va a pasar, ¿no? Sí. Por ejemplo, la vanguardia fue capaz de anticipar lo que después constituye una de las fases de nuestra sociedad, que es, digamos, la estructura digital sobre la que ya vivimos, ¿no? O en la que ya vivimos. Pero en cambio, bueno, y esa capacidad de anticipar a mí me parece que puede ser muy inspiradora. Pero creo que el cambio social y político no son capaces de hacerlo los artistas. Puede ser terrorífica. Tú, por ejemplo, el plan Voisin de Le Corbusier, que es un gran acto de ambición artística en el fondo, de destruir toda la Vieille Roi de París, Sí, y hacer rascacielos. cargarse todo el Marais y poner allí 25 rascacielos todos iguales. Eso es un acto profético artístico, pero terrorífico, ¿no? Claro, y también... Menos mal que no... Que estuvieron a punto de imitar, por cierto, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, Sí. había la visión de una ciudad delirante y deshumanizada como la que profetizaba Fritz Lang en Metrópolis. Lo ¿no? curioso de Le Corbusier es que realmente lo viera viable y lo proyectara. Lo veía sano. Sí, pero bueno, ese es un lo veía sano. Bueno, él también estuvo muy partidario del gobierno de Vichy, que es otra cosa sorprendente, un hombre tan progresista y que en cambio fuera colaboracionista. Pero vamos... Y se presentaban, todos los arquitectos de esta época se presentaban a los concursos nazis, a los concursos soviéticos, allí donde podían, si había un déspota capaz de ofrecerles un encargo, estaban encantados de ponerse al servicio. Sí. Bueno, todos no, Guillermo, te veo muy... Yo creo que la gran reflexión Mies van der Rohe coqueteó con el régimen. Sí, también. Sí. Y se presentaron varios de ellos. Yo creo que Le Corbusier se presentó al concurso del Palacio de los Soviets. Sí, a todo. Se presentaban a lo que hacía falta. Porque además para un arquitecto el poder totalitario puede ser fantástico, ¿no? Sí. Si te permiten, bueno, fijaos, Esper, ¿no? Esper, sí. Si te permiten de pronto reconstruir una ciudad Tú completamente a tu solo. diseño, tú solo. No, por eso fue fascinante, digamos, Qué mejor cosa. la reconversión de Berlín de nuevo en capital alemana. Sí. Y el paso, digamos, del pueblo aburrido, medieval, Bonn, en fin, capital política del principal país de Europa, a de nuevo construir
inventarse de nuevo la única metrópoli. No, decía que tú lo que planteabas, Marta, antes de entrar aquí, era la gran ucronía, que esa sí era la buena. O sea, no si los artistas pueden modificar el mundo, sino si los dictadores se hubieran dedicado al arte, cuánto hubieran cambiado las cosas. No, eso estaba yo comentando, que es porque, un tema que me gusta mucho. Tomando como referencia esta imagen del caudillo en su bar con el Azor diciendo quién fuera pintor, no, pero que en realidad Hitler no era aficionado. Sí. No, digo, esta idea de quién fuera pintor, pues, bueno, no, pero pues tú mismo, pero sí. que el caso que querías tratar tú es el del propio Hitler. Sí, porque Hitler, claro, podía sido pensamos pintor, en claro. él como un acuarelista aficionado y tal, bien, era cierto, pero si lo leemos con atención, entre 1908 y 1912 o 13, Hitler era un chico austriaco que estaba en Viena intentando entrar en la Escuela de Bellas Artes. Y como Viena, claro, tenían Klimt, Schiele, Kokoschka, no sé qué, eran súper modernos y no estaban dispuestos a aceptar a un chico que ofrecía pues, la iglesia de San Carlos, el castillo de Luis II, todo ideal de la muerte. Entonces, le iban suspendiendo un año tras otro. Y después de que él se había presentado entre 1908 y 1912, le dijeron, mira, Adolf, déjalo. Hazte dictador. Sí. Déjalo, esto no te va, no puedes ser artista. Y él llevaba 4 años solo dedicado a eso. Y le dijeron, ¿por qué no te haces arquitecto ya que te gusta tanto pintar casitas? Y él dijo, no, es que no tengo el alto bachillerato, lo que fuera el título, no puedo. Y entonces dijo, bueno, tendré que hacer otra cosa. Así que, sí. A ver si me sale ser dictador. A ver si me sale ser dictador. Entonces, claro, si en Viena no hubieran sido tan modernos y hubieran aceptado a un chico que pintaba casitas, no nos habría ocurrido nada de esto, de lo que estamos hablando. Porque un artista antisemita no tiene ningún peso en la historia, ¿no? Guillermo, ¿tú qué opinas? Que la intolerancia de la vanguardia es la responsable de todo. Exactamente, sabía que íbamos a llegar. No, pero es maravillosa esta idea, según la cual el artista no cambia el mundo, pero el político que pudo ser artista sí puede haber transformado la humanidad, ¿no? Si se hubieran designado. Sí. No, pero antes tú hablabas de la voluntad artística de Hitler o Stalin, ¿no? Que, o sea, tu maestro Groys también habló mucho de Stalin. Cuéntanos eso, porque eso es muy... No, que cuando piensas... a ver, ¿cuál es el grito que resuena en todos los manifiestos de vanguardia? Básicamente es un grito doble, ¿no? Hay que llevar el arte a la vida, o sea, hay que evitar que acaben los museos, que son las cosas que no cambian nada, ni se las puede cambiar, por eso Guillermo nos ha podido traer los cuadros aquí, porque no son... Y el ámbito más militante de eso es el teatro, casi, ¿eh? Sí, sí. Sí, ahí, claro... La idea de que San Kunstberg, la ópera, antes decía Guillermo Cao, los rusos se adelantan con la primera ópera futurista que es 1913, La victoria sobre el sol, donde prácticamente ahí está todo, incluso la electrificación de los soviéticos, ¿no? Porque es la gran utopía de matar el calor de luna romántico y sustituirlo por la luz artificial. Esto es la victoria sobre el sol, ¿no? O sea, un mundo en el que todo es artificial porque, Cao, si matas al sol, deja de haber estaciones, la Tierra deja de girar y todo es un artificio, ¿no? Pero, digamos, los fundamentos intelectuales de la vanguardia, por así decirlo, o sea, la idea de que un artista es alguien que tiene que ejercer una novedad radical, que no debe ninguna explicación y que está, por así decirlo, por encima del bien y del mal, son bastante intercambiables entre la política y la pura práctica artística. Es decir, que esto no es ideología barata. Creo que es... Guillermo se refería a una tesis que fue muy escandalosa en Alemania en los años 80, cuando la publicó Boris Groys en un libro que se llamó Stalin, la obra de arte total, en la que, digamos, con la experiencia de haber vivido mezclado con los artistas que reflexionaban en términos de arte conceptual y arte pop, soft art, ¿no? Arte pop socialista, sobre las condiciones culturales en las que el estalinismo había dejado a la Unión Soviética, todavía hasta los años 70 y 80, planteó que básicamente los occidentales estamos equivocados. Pensamos que el realismo socialista fue un arte academicista y horrible, que a partir del año 32, del decreto de Sanov, se liquidó a la vanguardia, que había sido el experimento radical más ambicioso de la historia de Occidente. En realidad lo que hizo fue proseguir los deseos de la vanguardia por otros medios. O sea, digamos, modificó, sustituyó el material físico, es decir, el lienzo, la pintura de Caballete, el mural, ante el cual lo que había que hacer era vencer toda la resistencia por el material humano. Y lo que te sale, y además eso, digamos,
eso es así porque además es la lógica estricta del materialismo dialéctico, ¿no? Es decir, que por definición tú no puedes pedir explicaciones a alguien que es un puro agente del espíritu absoluto hegeliano al revés. O sea, la sensación que tenían los soviéticos no es que estuvieran haciendo cosas buenas por el mundo, es que estaban cumpliendo el destino del espíritu absoluto, ¿no? Es decir, que estaban encaminándose a la dictadura del proletariado. Sí. Entonces, o con nosotros o a pesar de nosotros, pero no había ninguna bondad. Y Hitler es un caso seguramente más maléfico. Por cierto, Hitler quiso ser artista, pero Stalin era teólogo. O sea, intentó ser teólogo, aún, ¿no? aún más peligroso. Que es todavía más peligroso, quizás, ¿no? Por más metafísico, si me apuras, ¿no? Pero en el caso de Hitler, claro, también hay una interpretación muy sesgada de la metafísica del artista o de filosofar con el martillo de Nietzsche. Esto es literal en algunos dibujos de la época, en la que aparece, por ejemplo, un artista de vanguardia con una bata con cara de pobre al que Hitler está apartando y está haciendo así. Con un martillo. Sí. Con el puño en barro, ¿no? Entonces es transformar Alemania sobre bases nuevas, no las bases del materialismo dialéctico, digamos, interpretado por Lenin, aquello que decía Lenin el comunismo es el materialismo dialéctico y la electrificación de todo el país, pero sí en nombre de una raza aria completamente inexistente y un eco en las mitologías precristianas, prerromanas y pre-todo, que se sacó de la manga, ¿no? Pero exactamente igual que se sacó de la manga el abstracto Kandinsky, ¿no? Lo que pasa instrumentalizando a Wagner como aliado de una nueva teogonía que transforma una nueva religión, digo, para dejar fuera de lugar a los Habsburgo y por su condición cristiana y a los judíos, por supuesto. O sea, que el pesimismo de Guillermo, en parte, y el cansancio de Occidente, por así decirlo, tiene que ver con, oye, cuidado, que aquí hemos hecho algunas intentonas, las que nos vinimos arriba, y no salió tan bien, ¿no? El viaje, yo quería terminar con este cuadro antes del último, que es una actuación, una performance de la propia Marta. Es por un artista muy particular, ¿verdad? Porque, entre otras razones, es americano y en lugar de ser el artista europeo que viaja a América, es el artista americano que viene a Europa, ¿no? Que viene a Europa. Y está a caballo, como recordaba antes Manuel, es caricaturista en el Chicago Tribune, hace cartoons, hace cómics. Sí. Y en las figuras expresionistas hay mucho, a veces de cómic, de caricatura, ¿no? Entonces, también hacía, es un avanzado a situaciones posteriores en que el high art y el high and low, ¿no? El arte popular sube a... Y luego Feininger es, como expresionista, supuestamente no es uno de los top expresionistas, pero es un artista muy interesante, de mucha calidad, sostenida, y es un link estupendo con el teatro y con el cine, porque esto es como un decorado de Caligari o de la arquitectura que estaba distorsionada, rota en Meitner. Aquí se ha vuelto más verosímil como escenografía, como fondo. Es París, supuestamente, pero está preparado ya como para llevarlo a la escena, ¿no? Y eso es muy interesante, con estas figuras fantásticas, caricaturescas que pululan por en medio. Y fue el padre, ¿sabéis?, de Andreas Feininger, que es un fotógrafo que luego fue muy popular en América. Hizo muchas cosas de Nueva York, para las revistas ilustradas. Tenéis 3 obras maravillosas de Feininger en la colección Thyssen, pero además Feininger es antes, en 1919, el que hace la catedral, el grabado sobre madera, la silografía de la Catedral de la Luz, que es el símbolo del manifiesto de la Bauhaus en el 19. O sea, está más... Él estuvo en la Bauhaus. Sí, fue profesor de pintura en la Bauhaus, desde el 19 o desde el 22, me parece. Sí. Pero está más en la línea de tus queridos Franz y Pero él, yo creo que está muy bien lo que dice Guillermo, son decorados. O sea, es un señor de familia alemana, pero americano, que llega como un profesional y trabaja muy bien, pero no ha estado en la guerra ni ha tenido otros problemas. Entonces yo creo que eso se... Yo creo que en el periodo de que habla Manuel, antes, al principio de la Bauhaus, estuvo unido a esos ideales utópico-místicos, pero bueno, luego pues, esto ya es del 21. Del 21, Del 21, y todo se ha sosegado más, y el impulso utópico se ha
Bueno, se es apacigua. una visión optimista de las cosas. No, ¿no? y a mí de él me interesa mucho, aunque sea una obra tan menor que te comentaba antes, que les pusisteis vosotros, Sí. que él hizo una colección, me parece que eran 68 juguetes, ¿no? Juguetes. Ciudades, Que son unas ciudades llenas de personajes, pero personajes muy expresionistas. O sea, están como basados en pinturas, sus ¿no? propias pinturas. Eso me parece muy, muy especial. Y hablando de lo que has dicho, no hemos hablado de fotógrafos. No, porque hablábamos No de venía a pintura, cuento. no venía a cuento. Pero... Era premeditado, sí. Heineken se vuelve a Estados Unidos en el 37, donde yo creo que muere en el 67. Sí. O sea, es un cierto otra conexión con América que parece de alguna manera, por su separación de Europa y por el triunfo, digamos, bueno, después está la Guerra Fría y el triunfo es relativo, ¿no? Pero que representa esa especie como de modelo antagónico a los esfuerzos excesivamente utópicos de los totalitarismos europeos o de las o de los viejos imperios europeos. América es el antídoto de Alemania y de muchas de esas ambiciones utópicas fallidas y todo eso. Cuando Duchamp, que alguien le ha citado antes, llega a Nueva York y dice, este es el futurismo. Aquí tengo yo, O sea, el y futurismo aquí hay son los cachos. rascacielos Sí. de Lo Pero que pasa en- es que algunos, como decíais antes con Gross, se pierden y tampoco tienen una carrera tan interesante después. Sí, ¿eh? Estaban todos, ahí sí que estaban muy cansados y que ya no encontraban su sitio, Y ¿no? están desplazados de su propio mundo. Y Pero cuando les cuesta adaptarse. este famoso libro, lo Horriblemente. de cómo Nueva York robó la idea del arte Sí, moderno, en realidad no robó nada, es que le llegó. O sea, cuando llegan toda esta gente, aunque estén en su mejor o peor momento, pero es que todos huyen ahí, ¿no? Igual Todos, que los todos. españoles se van a Hombre, los Sudamérica. surrealistas, por ejemplo, Claro. que están durante la guerra, tienen contacto directo con los que luego van a ser expresionistas abstractos. Sí. O sea, Y muchos son discípulos de profesores Claro, europeos. ¿no? muchísimos. Hoffman, claro, en fin. O sea, exacto. que es que les llega. Bueno, muchos son europeos, es decir, Rothko Sí. es europeo. Les llega, se les Sí. regala. Sí. Se les regala. Es el gran regalo de Europa a Nueva York y que va construyendo Nueva York. Y ese es el viaje que trunca a Walter Benjamin, por eso te he puesto este... El ángel. Ah, sí, El eso Ángel de es los Nuevos. que traía yo algo que leer. con el que vamos a despedir esta magnífica Porque, tertulia. Pero claro, Marta lo traía porque pensaba que Guillermo y yo éramos unos pasotas y no nos habíamos preparado nada. a eso lo hemos comentado No es también. verdad. Es que son tan sabios que no necesitan traer nada. Este es un cuadro de Paul Klee de 1920. Hemos hablado mucho de el horror, ¿no? O sea, que todo este mundo de los años 20 tiene mucho potencial, artísticamente es impresionante, pero que viene de una guerra destructiva y se acerca a otra, ¿no? Y hay un cuadro, que es este, que es un dibujo en realidad, que dibuja Paul Klee, que es de los de El jinete azul anteriormente, pero que es muy poético, espiritual. Y entonces, este dibujo lo compra Walter Benjamin. Y, de hecho, cuando él huye para pasar a España, y es que es donde se suicida en la frontera, él había dejado una carpetita a Georges Bataille con sus cosas fundamentales y una era este dibujo. Bataille luego se lo pasa a Adorno, Adorno se lo pasa a Scholem y Scholem lo cede al Museo de Jerusalén. O sea que le da mucha importancia a este pequeño dibujo. Y esa importancia no solo es por el dibujo, sino, ahora a ver si lo encuentro, por el texto que sobre este dibujo escribió Walter Benjamin y que aquí tengo yo en mi teléfono. Después de estas palabras damos por terminada la tertulia Sí. y pasaremos a... Y a ver si reflexionamos sobre estas palabras. Pero con una copa de vino. Pero si las en la mano. encuentro aquí. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina
y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Muchas gracias. Gracias.